Hermanos, Dios les bendiga. Estamos otra vez acá. Queremos compartir la palabra. Vamos a continuar lo del video anterior. Vamos a hablar de Hebreos capítulo 12 siempre. Vamos a iniciar en este pasaje. Me interesa de sobremanera, ya que aquí habla de tres cosas importantes que vamos a tratar de caminar en ellas, de hacer. Dice en el versículo número 12, dice, por lo cual, dice, levantar las manos. Bueno, viene hablando acerca de alguna manera de la adversidad que vivieron los del capítulo 11 y cómo ellos se sobrepusieron, y luego en el inicio del capítulo 12 nos habla y nos exhorta a caminar en la senda que Dios ha trazado y nos advierte sobre la adversidad, sobre la dificultad, pero que también nos fortalezcamos, ya que el Señor al que toma por hijo a ese disciplina. O sea, hablando de cómo el Señor permite adversidad muchas veces en la vida del cristiano, del creyente, y que eso solamente lo que hace es que lo está empujando al nivel de santidad, al nivel de esperanza con Dios. De eso se tratan estos versículos anteriores. Entonces luego el 12 retoma eso y dice, por lo tanto, dice, levantad, dice, las manos caídas, dice, y las rodillas paralizadas, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vamos a tratar de explicar estos versículos que de alguna manera me interesan, ya que en esta época, este momento que estamos viviendo, creo que con facilidad pueden darse estas cosas en nosotros, ¿verdad? La primera que menciona, dice, las manos caídas, ¿verdad? Levantad las manos caídas, dice. Entonces, esto por supuesto no es, que le dijera yo en sentido literal, realmente está hablando acerca de aquellos que ya no levantan las manos, pero alguien puede proponerse y decir, voy a levantarlas y ya, pero no, aquí habla realmente de lo que está detrás de una acción como esa, levantar las manos, ¿verdad? Y eso, hermano, levantar las manos habla de alguna manera de cómo nuestra esperanza está en Dios, o sea, cómo esperamos que de Él venga nuestro socorro y nuestro auxilio. Entonces, alguien que no es literal, ¿verdad? Pero usted se recordará que en medio de los cultos que ahora no podemos hacer, pero cuando alguien oraba al Señor y pedía algo, levantaba sus manos esperando recibirlo. Entonces, la idea es esa, levantar las manos para recibir de Dios el bien que necesita, para recibir de Dios la fortaleza que está pidiendo, o para recibir de Dios lo que necesita. Hay un ejemplo que quisiera citar en esta hora. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, hay una historia acerca de Moisés, ¿verdad? Que precisamente, y en este ejemplo que vamos a ver se ve con claridad el beneficio que hay. 17:10, voy a leerlo. Dice, voy a leer un poquito más abajo también. Dice, dice Josué, como Moisés le había dicho. Esta es una batalla en el caminar del desierto. Sale Abimelec a pelear contra el pueblo de Israel para que no pasasen. Y entonces Moisés toma la decisión de pelear la batalla y le dice a Josué, vas a ir a pelear y yo voy a subir al monte y voy a levantar mis manos y voy a orar a Dios para que accione la batalla. Entonces viene Josué y dice, está bien, voy a ir yo a pelear, y entonces Moisés se va al monte. Entonces, en relación a eso, el pasaje dice, hizo Josué, dice, como le dijo Moisés, dice, permítame, vamos a ocupar esto, aquí está, hoy sí, dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón, dice, y Hur, dice, subieron al monte del collado, a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía en la batalla y ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, dice, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella Moisés. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmes hasta que se puso el sol. Entonces es interesante este pasaje. ¿Por qué es interesante? Porque de alguna manera nos muestra
cómo el levantar las manos era determinante, cómo el hecho de que Moisés cuando se cansaba y bajaba las manos, dice que entonces allá abajo, mientras peleaba Josué, dice que hermano perdía la batalla. Elimelec iba ganando la batalla. Y mientras que Moisés levantaba las manos, entonces Josué prevalecía en la batalla. Entonces, levantar las manos realmente, cuando leemos este pasaje que le acabo de citar, realmente no es el simple hecho de levantar las manos, sino que lo que hay detrás de esa acción maravillosa. Y en esa acción maravillosa de levantar las manos, como dice acá, dice levantar las manos caídas, nos habla de aquellos hermanos que ya no tienen su esperanza en Dios, ya no están esperando que el Señor auxilie en sus necesidades. Y esto puede pasar muchas veces a causa del desánimo, desaliento de levantar las manos, a causa de que a veces no medimos y no esperamos o no accionamos como debiéramos de accionar en nuestras oraciones. Yo creo que sí es desanimante para cualquier persona que pueda estar esperando, pidiendo algo y no recibir nada. Por eso es importante la reflexión acerca de la oración, que de verdad Dios responde. Es importante eso, porque esto puede desalentar el corazón de las personas. Es como la idea de la profecía. La profecía es real. La Biblia dice que no debemos menospreciar las profecías. Pero cuando a alguien le profetizan y no se cumple, le profetizan y no se cumple, le profetizan y no se cumple, llega un momento en que las personas pueden estar desalentadas acerca del don de profecía, porque se desalentaron a causa de no ver realmente el cumplimiento de ella. Por eso es importante este asunto. Entonces, habrán personas que han buscado auxilio y en un momento dado puedes tú estar con las manos caídas, es decir, que ya no está tu esperanza en que pueda Dios bendecirte o pueda Dios darte lo que le estás pidiendo, a causa de que han habido muchas veces, ¿verdad?, lo has hecho y no has recibido de Dios. Entonces es determinante. Aquí la palabra del apóstol dice, de alguna manera te anima para que vuelvas a tomar fuerza en tus manos y puedas levantar tus manos, ¿verdad? A veces sucede cuando las personas ponen más su fe y su confianza en los montes y no en el que maneja todo. El libro de los Salmos dice, alzaré mis ojos a los montes, dice. Y luego dice, ¿de dónde vendrá mi socorro?, hace la pregunta. Y luego él mismo contesta, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, viene más allá de los montes. Pero alzar tu mirada a los montes no es malo. Voy a aclarar eso, aunque lo hicimos en unos versos, en unos episodios anteriores. Pero realmente es importante saber alzar nuestra mirada a los montes. Los montes son las posibilidades que tienes para obtener los recursos o para obtener la bendición que esperas. No es malo eso. Pero sí debes de saber que tu auxilio viene más allá de esos montes. Los montes solamente van a ser los instrumentos, los vehículos que Dios pueda usar para hacer llegar la bendición que tú necesitas. Alzaré mis ojos a los montes. Eso es como cuando tú y yo visitamos un médico para que pueda medicarnos algo, ¿verdad? Y estamos acudiendo a los montes, pero sabemos que nuestro socorro no viene de él. Si Dios no ilumina a este médico para que te ayude, no va a poder hacerlo. Entonces es importante eso, ¿verdad? Entonces hay gente que ha dejado de alzar sus ojos a los montes y sus manos están caídas, no están levantadas, como la historia que vimos. Es necesario que de alguna manera puedas levantar tus manos, fortalecerte, levantar manos caídas. Dice, aquel que ya no tiene ánimo de levantar, levántela. No pierda la fe, no pierda la confianza. El Señor va a responder, el Señor va a responder en su momento. Sí. Pero hermano, y ya fulano, sutano y mengano oraron y no pasa nada. Pero eso es como, ¿sabe cómo es esto? Esto es como aquellos discípulos que no pudieron liberar a aquel joven que estaba endemoniado. ¿Se recuerda usted esa historia? Que dice que el padre de familia llevó a su hijo que estaba enfermo, que estaba endemoniado, y lo llevó a los discípulos, dice, y ninguno de ellos pudo sanarlo, dice. Pero este hombre, este padre, dice, se mantuvo ahí, y cuando bajó Jesús del monte, se lo presentó a él. Entonces quizá estás poniendo demasiada fe y confianza en los discípulos. Quizá el Señor está esperando que tú te sigas manteniendo allí en fe, creyendo, y Dios va a obrar. Entonces tenemos que aprender a llevarle al Señor nuestras necesidades. Eso es levantar las manos caídas, las manos. No te canses de levantar, no te canses de llevar al Señor tus necesidades.
No te canses de eso, tienes que mantenerte, llévala siempre, llévala siempre. Debes de saber que el socorro vendrá de lo alto. Él es nuestro oportuno socorro, Él es nuestro pronto auxilio. No dejes de levantar las manos, no dejes de levantar tus peticiones a Dios. Hazlo, hazlo. Está bien que otros puedan colaborar y contribuir contigo en esto, así como hicieron con Moisés, que estaba Hur de un lado levantándole la mano y estaba Aarón en la otra, y entonces Moisés podía levantar sus manos. Esas son las ayudas de intercesión. Cuando vemos a un Hur y un Aarón, son las personas que de alguna manera pueden ayudarte a interceder por lo que tú necesitas si quieres. Pero tú tienes que mantener tus manos levantadas. Es importante que no pierdas la fe en eso. Luego de este pasaje, luego de este llamado, dice el siguiente llamado, dice levantad manos caídas, dice y las rodillas paralizadas también. Las rodillas habla de otra cosa, ¿verdad? Las rodillas nos hablan a nosotros de cómo una actividad de humillación. Usted sabe que para orar, ¿verdad? No necesita usted orar siempre de rodillas. Su oración no va a depender de que sea oída por ninguno de estos elementos. Si usted la hace de pie, si usted la hace sentado, si usted la hace acostado, si usted la hace de rodillas, no interfiere, ¿no? Lo que se requiere en la oración es otra cosa. Pero el hecho de doblar rodillas sí está ligado a la oración, porque muchos personajes en la Biblia encontramos aún el mismo Señor Jesús. Dice que cuando fue al Getsemaní, dice que puesto de rodillas oraba al Padre, diciendo: Padre, si pues es posible, pasa de mí esta copa. Pero es interesante el verso porque registró este momento. Dice, puesto de rodillas, él oraba al Padre. Entonces, claro, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos que en un momento dado oramos de pie, oramos en otras posiciones, no necesariamente debe de ser de rodillas, ¿verdad? Tu oración debe ser atendida y va a ser atendida de acuerdo a los elementos que vimos la vez pasada, y la actitud de tu corazón, por supuesto, que va a influir en esto, ¿verdad? Pero en este pasaje realmente dice rodillas paralizadas, porque está hablando de aquellos que de alguna manera han dejado atrás la humillación delante del Señor, han dejado atrás de alguna manera la rendición y el reconocimiento del señorío de Él. Entonces dice, ¿quiénes han perdido esto? Han perdido el señorío del Señor en sus vidas, de alguna manera han dejado de rendir sus vidas al Señor. De esto habla realmente el rodillas paralizadas. Entonces es como ponernos una alerta, como un llamado para que nosotros lo hagamos. En Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 15, nos habla de un personaje. Lo vamos a comentar rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, habla de Elías. Bueno, se lo voy a mencionar por el tiempo, pero habla de un Elías que de alguna manera, cuando estaba siendo perseguido, él cree que ya no había más gente de Dios, y entonces le habla el Señor al profeta Elías y le dice: Elías, no te asustes, que yo he guardado, dice, 7,000 personas, dice, cuyas rodillas no se han doblado a los Baales, dice. Fíjese lo interesante. Yo he guardado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a los Baales. Entonces, esto de doblar rodillas, de fortalecer las rodillas paralizadas, habla del reconocimiento del señorío. O sea, era un reconocimiento que, por supuesto, Jezabel buscaba, ¿verdad? Que de alguna manera doblasen sus rodillas. También la Escritura dice en otro pasaje, dice que toda rodilla se doblará, dice, delante del Señor, toda rodilla, dice, de los hombres aquí en la tierra, en los cielos y aún debajo de la tierra. Entonces, es el señorío el que está recalcando en eso. Entonces, es importante que usted y yo aprendamos y procuremos que nuestras manos caídas las levantemos, no nos cansemos, no pierda su esperanza, levante siempre su clamor, levante sus manos, su petición al Señor, Él va a atenderla. Y sus rodillas paralizadas también fortalézcalas y sigamos reconociendo que el Señor es Dios. Y nuestra actitud de humillación delante de Él, no estamos para dar órdenes en el cielo, para dar órdenes a Dios, sino para acercarnos suplicante, buscando su misericordia para obtener lo que necesitamos de parte de Él. Entonces es importante. Después de estas dos menciona y dice un tercer elemento, lo cual lo leemos.
dice en el versículo 13, dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí está hablando de nuestra condición. Usted y yo debemos de saber que estamos en esta carrera, hemos avanzado, pero todavía nos falta más camino. Dice: haced sendas derechas, dice, para que lo cojo de que está en nosotros no nos saque del camino, no se salga del camino. En otras palabras, no nos saque del camino. Entonces, cada uno de nosotros debe de tener conciencia clara de su debilidad, conciencia clara de su imperfección, conciencia clara de aquellas cosas que necesitan ser restauradas en su vida y en la mía. Cada uno de nosotros debe estar muy consciente de ello. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta porción nos habla de eso. Dice que debemos hacer sendas derechas. ¿Qué significa esto de hacer sendas derechas? Significa que yo debo procurar trazar un camino recto, un camino conforme a lo que el Señor establece, un camino de esta manera. Dice. Y una vez que lo he trazado, primero tener claro la ruta, tener claro lo que Dios quiere. Y luego que tenemos claro eso, entonces puedo yo venir y mi debilidad o mi problema, lo no restaurado en mi vida, ¿verdad? Eso me puede sacar del camino. Entonces yo debo procurar que eso sea restaurado, dice, antes que me saque del camino. Antes que me vaya a sacar del camino este maravilloso en el cual estamos, yo debo procurar la restauración de ello. Si usted y yo no ponemos esfuerzo, si no procuramos, si no estamos pendientes de eso, entonces en un momento dado puede sacarnos del camino. Y usted podrá notarlo, yo no sé, pero creo que todos tenemos más de algún testimonio de personas que pudieron haber estado en este camino maravilloso y que ahora ya no están en él. Y que por no haber tenido la precaución y por no haber tenido el cuidado de hacer sendas derechas para lo cojo que estaba en ellos, ¿verdad?, terminaron fuera del camino maravilloso. Entonces necesitamos que de alguna manera tomar acciones en esto. Tracemos una senda recta, reconozcamos realmente lo que Dios quiere y luego pongamos esfuerzo en ello para que por alguna manera podamos enderezar lo que esté en nosotros, que necesite ser enderezado, lo que haya en nosotros, una restauración genuina de parte de Dios. Eso es lo que dice el versículo 13, para que de alguna manera podamos tener la restauración. Y luego el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si usted ve el versículo 14, realmente ya está hablando de alguna manera del final de la meta, porque nuestra meta final es ver al Señor. Ver al Señor. Nuestra meta final es ver al Señor, ya sea en su parusía, su venida secreta, o en nuestro llamamiento, ¿verdad? Si somos llamados antes de que el Señor venga, pues no importa, vamos a ver al Señor. Y para eso es necesario estos dos elementos: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual no podremos ver al Señor. Entonces, si aplicamos este pasaje, no a la parusía necesariamente, aunque este texto habla de la parusía, pero si no lo aplicáramos ahí, de todas maneras son dos elementos claves para poder llegar al final de nuestra carrera. La paz con todos, seguir la paz con todos. Eso nos obliga, hermano, a tener el cuidado, nos obliga a tener, a procurar, ¿verdad?, la paz con todos. Con el medio de la congregación, la paz incluso con la gente que está fuera de la congregación, en la vida laboral, en la vida cotidiana, procurar la paz con todos, porque todos no implica nada más a los de la congregación, sino todos implica a todos los que están alrededor nuestro. Procurar la paz, procurarla. Si en algún momento no se puede tener la paz con alguien, pero que no sea causa tuya, que no sea porque tú no lo procuras. Procurarla. Si alguien se niega a estar en paz contigo, ese será otro asunto. Pero tú debes de procurar estar en paz con todos y caminar hacia la santidad a través de todo esto que hemos dicho, ¿verdad?, para poder alcanzar y poder estar
y ver al Señor en su parucía, en su venida, ya sea para ti de manera personal, para mí de manera personal, o bien en la parucía, la venida en la que todos nos reuniremos en torno a Él. Yo espero que esto te pueda edificar, esto que hemos hablado. Es importante, ¿verdad?, levantar las manos caídas, rodillas paralizadas, hacer sendas derechas y procuremos estar listos para la venida del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios amado, por la congregación, Señor, de Tepecoyo, de Maranata, Señor, por esta iglesia tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos permitas aprender a través de esta palabra y que podamos caminar contigo como tú esperas que lo hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra y a caminar conforme a lo que tú has establecido para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.